Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase especial sobre seguros de retiro. Soy Jimena Oropesa de XO Consultores y les doy la bienvenida. Ustedes están aquí porque se registraron para recibir más información acerca precisamente de seguros de retiro en la página de XO Consultores. Por lo cual infiero que ustedes están muy interesados, las personas que están aquí reunidas del otro lado de la pantalla, están interesados en ver proyectos para en determinado momento de su vida. Principalmente retiro, muy probablemente para cuando tengan 65 años. Y en este momento pues les voy a empezar a platicar un poquito de cosas que les serán muy útiles a la hora de decidir cuál es la mejor opción. Nuevamente me presento, soy Jimena Oropesa, directora de XO Consultores. XO Consultores es una empresa de protección y educación financiera. Tenemos ya varios años en el mercado y lo que buscamos es acompañar a nuestros clientes el resto de su vida, prácticamente. Entonces, es por eso que les voy a platicar acerca de el acompañamiento general que debe dar cualquier agente de seguros a un cliente, a un prospecto, para acompañarlo a lograr metas bien definidas en el momento que sea su retiro. Es el tema que vamos a generar en este momento. Entonces, la primera pregunta que hacen es, ¿cuándo hay que contratar un seguro de retiro? La respuesta correcta es con tu primer sueldo. Vamos a decir, oye, pues yo empecé a trabajar hace 10 años, 20, 30, me retiro en 5 años. Entonces, ¿cuándo es el segundo momento mejor para contratar? Es hoy. Y es por eso que tú estás aquí. Entonces, te agradezco mucho la presencia. Espero que me acompañes el resto del capítulo. Estaremos al pendiente y nos estaremos reportando contigo si nos dejas por ahí algún mensajito con tus datos para hacerte una asesoría más personalizada. Pero bueno, entonces comenzamos, ¿no? Este es el momento adecuado. Pero también es muy importante que tomes una muy buena asesoría. Es muy común que cuando la gente empieza a buscar en Google y ve que hay varias empresas de seguros, pues se acercan a alguien y les dicen, quiero información, por favor mándamela a mi correo. Si te mandan información a tu correo o tú es lo que estás buscando, que te mande la compañía A, la B y la C información y tú empatarla y así tomar la mejor decisión, te voy a decir que no es lo más adecuado. Lo más adecuado es que tú tengas una cita personalizada con cada uno de los representantes de las empresas que más te interesen. Y ya que tú los conozcas, te den la información adecuada, te hagan la asesoría completa, te detecten necesidades y entonces tú puedas tomar la decisión de cuál es la mejor compañía y asesoramiento que requieres. ¿Por qué? Porque no es un producto genérico. Probablemente pues digas, es un seguro de retiro, todas las empresas lo tienen. Sí, pero hay que considerar varios elementos para poder cotizarte. Y si tú no le permites al asesor estar contigo en al menos una sesión de unos 30, 40 minutos, no te va a poder detectar todas tus necesidades completas y darte la mejor asesoría. ¿Cuáles son los elementos que se requieren conocer para darte algo personalizado y que sea lo que tú requieras en tu momento de retiro? Ya sea que por ley a los 65 años o tú te quieras retirar en cierto momento de tu vida. Para empezar, pues bueno, tu género. Y en este momento vamos a hablar de género biológico, cómo naciste. A ver, si eres hombre, si eres mujer, tu fecha de nacimiento, tu estado de salud. ¿Por qué? Entre más edad tengamos a la hora de contratar, menos suma asegurada podemos recibir por cierta cantidad de dinero. Entonces es muy importante que entre más pronto podamos contratar es lo mejor. Porque pues pasa el tiempo, pasan las semanas, los meses, los años y si tú en este momento tienes 35 años, el próximo en unos cuantos meses probablemente tengas 36. Entonces los números ya van a ser diferentes. El estado de salud, ¿por qué? Principalmente tres elementos. Si fumas o no fumas. Porque los seguros te sacan todas sus cotizaciones
estandarizados mediante sistemas estadísticos de acuerdo a la posibilidad de fallecimiento de una persona. Los seguros te protegen en general de acuerdo a tus hábitos de salud. Entonces, si fumas o no fumas, eso también determina mucho la cantidad de dinero por la cual te pueden asegurar. Si tienes enfermedades ya prescriptas como diabetes, presión arterial o alguna enfermedad importante, también puede ser un punto importante para saber cómo te va a asegurar la compañía aseguradora. Por otro lado, profesión. No es lo mismo el riesgo que puede tener una persona que trabaja en una empresa, en una oficina, sentada en un cubículo, a una persona que trabaja a la intemperie, trasladándose o haciendo alguna actividad importante, ¿no? De importancia física, vamos a decirlo. Puede ser, por ejemplo, los arquitectos. No una persona, un arquitecto que está en obra contra un arquitecto que está en oficina, puede haber diferencias importantes a la hora de poder asegurarlo, entre muchas otras cosas. También es muy importante ver cuáles son tus hobbies y tus actividades deportivas. Si hay hobbies como leer, ir al cine, pasar tiempo en familia, a lo mejor no son grandes riesgos. Pero si eres una persona que le gusta aventarse el bungee, escalar o alguna otra actividad que tenga un riesgo físico, pues también son elementos que hay que tomar en cuenta. Por lo cual es muy importante que le des la oportunidad a un asesor de conocerte, ver cuáles son tus generalidades de salud, edad, actividades profesionales, actividades físicas, deportivas, de hobbies, para que te puedan dar la mejor asesoría. Porque te puedes llevar ciertas sorpresas si lo haces de una manera muy digital, por decirlo de alguna manera. Entonces, son elementos por los cuales te recomiendo que a la hora de contratar busques a un muy buen asesor que te acompañe al hacerte esta propuesta previa a contratación, porque también es muy probable que esa persona, si contratas, te acompañe el resto de tu vida. Entonces va a ser muy importante que hagas un muy buen clic con la persona que te va a asesorar. Entonces ahí ya son parte de las cosas que debes de tomar en cuenta. Ahora, ¿qué otras cosas? Pues bueno, la primera recomendación, mucha gente dice, pues es que los seguros son muy caros. Bueno, ¿caros en qué aspecto? La recomendación básica, y es con lo que quiero también continuar, es, aunque lo voy a desarrollar un poquito más adelante, es que tú debes de iniciar con un presupuesto mínimo del 10% de tus ingresos. Si eres una persona que recibe un salario fijo mes a mes, te va a ser muy fácil definir cuál es ese 10% de tu ingreso. Por ejemplo, si ganas 20,000 pesos mensuales, 10% son 2,000 pesos al mes, 24,000 pesos al año. Es una muy buena cantidad para empezar. Si ganas un poquito menos o ganas bastante más, pues bueno, los números se ajustan, porque es muy importante que sea algo que para ti sea fácil de conseguir. Si eres una persona que tiene ingresos variables, pues bueno, podrás sacar el promedio de tus ingresos del último año y sobre eso poder definir el 10% anual para un proyecto de protección para el retiro. Entonces, pero eso lo vamos detallando un poquito más adelante. Mientras estamos platicando, por ahí les van a estar apareciendo algunos gráficos que van a acompañar parte de la información que voy a compartir con ustedes. Entonces, ¿qué otras necesidades podemos necesitar saber los asesores para poder darte la mejor asesoría? Por ejemplo, el estado civil del momento de contratación. Si eres soltero, soltera, casado, casada, viudo, divorciado, etc. Porque esos elementos nos van a indicar si hay necesidades especiales que no nada más te enfocan a ti como persona, sino como parte o líder de una familia, cabeza de familia. Entonces, pues hay que ver esa situación. ¿Quiénes son tus dependientes económicos y cuáles son sus necesidades en ese momento? Por ejemplo, si es nada más tu pareja, tu esposa, tu esposo, si es tus padres, son tus hermanos o son tus hijos, en qué edades están y hasta qué momento van a depender de ti. Si son padres, pues muy probablemente el resto de su vida.
Si es una pareja, pues igual el resto de su vida o hasta el momento de que hayan terminado su relación de pareja. Tus hijos, pues hay padres que no dejan a sus hijos en toda la vida y hay otros que deciden que ya deben de hacerse responsables económicamente de ellos mismos a cierta edad. En algunas culturas, 18 años, en otras un poquito más adelante, a lo mejor terminando estudios universitarios que pueden ser a los 23, 25 años. O en el momento en que dejan la casa familiar por entablar proyectos personales o unirse en pareja con otra persona. Pero eso ya dependerá. Pero nos da un antecedente de lo que puedas estar necesitando en los próximos 5, 10, 20 años. ¿Sí? Y son cosas que hay que tomar en cuenta. Y bueno, por aquí les va a empezar en la pantalla, les va a aparecer lo que nosotros llamamos pirámide de necesidades financieras. Es una pirámide muy similar a la pirámide de necesidades humanas de Maslow, que se estudió en algunos cursos de educación básica superior o educación universitaria, en donde nos desarrollan cuáles son las necesidades básicas de una persona. En esta ocasión vamos a revisar las necesidades básicas financieras de una persona. Entonces, ahí notar que estamos hablando de cuestiones financieras. En la base contamos con lo que es protección. Obviamente la base más amplia. ¿Y por qué es protección? Porque son la protección mínima que debemos de tomar en cuenta. En el segundo nivel vamos a decir que las necesidades a corto plazo, el ahorro a 3, 5, máximo 10 años para un proyecto en específico. El tercero es la acumulación específicamente en edad adulta, que es el retiro y es el tema específico de lo que estamos tratando el día de hoy. Y el último nivel, la punta de la cúspide de la pirámide, es la trascendencia, que es más o menos a cómo nos van a recordar nuestros beneficiarios en el momento de partida, algo así como una herencia. Pero estos elementos los vamos a ir a desarrollar un poquito más a continuación. Entonces, iniciaremos por el primer nivel, que es la protección. Entonces, ¿qué es lo que principalmente necesitamos cubrir cuando estamos hablando de protección financiera a corto, mediano o largo plazo? Nuestra vida. Es el punto número 1. Para poder protegernos financieramente necesitamos tener un seguro de vida. Nos protegemos nosotros, pero también protegemos a nuestras familias o nuestros dependientes o beneficiarios. Ya dependerá de las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces nuestra vida, pero también hay un punto muy importante. ¿Qué pasa si nosotros mismos, quienes estamos proveyendo esta protección, nos sucediera algo y tuviéramos una invalidez total o permanente el resto de nuestra vida? ¿Quién va a protegernos? Entonces es muy importante que dentro de nuestra protección, además de nuestra vida, protejamos nuestra posible invalidez, que esperamos nunca suceda, pero son elementos de protección que hay que tomar en cuenta. Y otro punto muy importante es la salud. En el mundo, en este momento, llevamos 2 años o un poquito más de situación de salud importante, que es, ya la conocen, muchos lo han padecido, pero es, digamos que la pandemia mundial que nos ha atacado desde el 2020. Por cuestiones de seguridad, el canal no nos permite utilizar la palabra, pero sabemos a qué nos estamos refiriendo. Entonces es muy importante ver qué tipo de protección de salud contamos. Somos personas que estamos registradas ante la salubridad pública o por cuestiones personales requerimos de una protección probablemente privada, como puede ser un seguro de gasto médico mayor. Entonces son elementos que un muy buen asesor tiene que hacerte notar, ver si los tienes o no los tienes y qué posibilidad hay de embonarlos dentro de la protección financiera que tú vas a desarrollar a continuación en esta etapa de tu vida. Entonces, y sobre todo la cuestión médica es saber qué va a suceder en caso de una necesidad importante, una enfermedad grave, una cirugía de emergencia, etcétera. Nos vamos a atender por parte de la Seguridad Social o tenemos que ir a un hospital privado a atendernos. Y si es esa la respuesta, ¿quién va a pagar? Si ya contamos con un seguro de gasto médico mayor, perfecto, palomeamos.
Pero si aún no, es muy importante que lo consideremos como una parte paralela a nuestra protección de retiro, tener una protección de salud para el resto de nuestra vida. Ese será otro capítulo que muy pronto colgaremos aquí en el canal. Bueno, entonces, en este momento les pregunto, y para que lo vayan anotando por ahí, y lo tomen en cuenta en el momento de decidir cómo protegerse financieramente para su retiro. Contamos con un seguro de vida. ¿Es propio o es prestado por la empresa en la cual trabajo? ¿Incluye un apartado, una cobertura de invalidez o es necesario que lo tomen en cuenta? Y en cuestión médica, ¿qué tengo? ¿Seguridad social o seguridad privada o no tengo nada? Entonces, varios elementos para pensar. Bueno, segundo nivel de la pirámide de necesidades, que nuevamente vuelve a aparecer por aquí, es el nivel de ahorro. Y para objetivos a corto plazo, 3, 5, 10 años. ¿Por qué es importante que nos protejamos a corto plazo? Y esto lo vamos a platicar rapidito porque nos queremos enfocar en retiro, porque no sabemos qué pueda suceder. Cuando nosotros ahorramos por nuestra cuenta en nuestra casa, a lo mejor en el colchón, en una alcancía o en una cuenta de débito por ahí de cualquier banco, ¿qué sucede? Tenemos el dinero disponible y a lo mejor nos lo podamos gastar en cualquier oportunidad. Si nosotros contratamos un buen instrumento de seguro de ahorro o ahorro a plazo fijo, pero con un corto alcance, vamos a decir 5 años, nos vamos a enfocar 5 años, 10. Eso nos permite saber que tarde o temprano también vamos a alcanzar esa meta. Para proyectos de este tipo, también se recomienda ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos. Si ya conocemos el costo de este objetivo a corto plazo, pues bueno, a lo mejor ahí podemos ajustar y pedirle a nuestro asesor de seguros que nos defina cuál es la cantidad que debemos ahorrar mensualmente, anualmente, para lograr ese objetivo a 5 o 10 años. ¿Cuáles pueden ser estos objetivos? Son como que muy específicos. Mucha gente ahorra para los estudios universitarios de sus hijos. Incluso puede ser para una fiesta de 15 años, regalarles un auto a los 18 o los estudios universitarios. Algunas otras personas, dependiendo de sus necesidades, a lo mejor ahorran para comprarse un auto de lujo y de contado en lugar de estar debiéndole a una financiera. Y otras personas a lo mejor ahorran para comprar también una casa, ya sea el enganche, dar un muy buen enganche para esa casa o terreno que desean, o pagarla en su totalidad. Y evitarse también esos largos contratos de 15, 20 años, 30 años que actualmente ofrecen los créditos inmobiliarios. Entonces, dependiendo del proyecto al cual estés definiendo tu ahorro a corto plazo, pues eso también podrá definirlo y te podrá apoyar tu asesor para que tengas la mejor decisión. Y vas a decir, bueno, si quiero hablar de mi retiro, ¿por qué tengo que hablar a corto plazo? Porque no sabemos cuánto tiempo te falta para cumplir 65 años. Entonces aquí es donde ya entramos realmente al tema que te está interesando. El ahorro para el retiro, que es un ahorro a largo plazo, desconozco tu edad actual. Pero estamos hablando que tú aún eres joven, que estás en los 20, principios de los 30, pues tienes bastante tiempo todavía para ahorrar, pero eso no significa que debes de alargar tu toma de decisión. Como te comentaba al inicio, el mejor momento para contratar un seguro de retiro es con tu primer sueldo. Si no lo hiciste, entonces el mejor momento para hacerlo es hoy. Y es por eso que te estamos preparando y te estamos ayudando para que puedas tomar la mejor decisión. En México, por ley, actualmente la edad de retiro oficial es 65 años. Hace algún poco tiempo, menos de 10 años, era 60. Ya se aumentó, ¿por qué? Porque el alcance de vida del mexicano también ya está, y bueno, no, en general, de todos los seres humanos en el mundo, ya cada vez alcanzan edades más grandes con una muy buena salud. De hecho, se cree o comentan por ahí que a lo mejor lo puedan adelantar en México hasta los 68 años. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa?
Si nosotros somos asalariados, recibimos una cantidad mensual constante, pues sabemos que a los 65 años nos vamos a retirar. Si tú te registraste en el Seguro Social antes de 1997, todavía tu etapa de retiro puede ser los próximos 20 años. La gente que se registró después del 1997 solamente va a tener lo que llamamos Afore, que es el fondo de retiro que prepara, que está pegado a la seguridad social en México, pero no, también debemos de considerar que no todos somos empleados activos de una empresa y que no todos contamos con seguro social. Probablemente no tengamos o un aforo constante o grande o etcétera. Entonces es aquí donde entra la recomendación de tener un producto de ahorro para el retiro personal y enfocado hacia las cantidades que nosotros queremos rescatar en el momento de que tengamos 65 años. ¿Qué pasa? Es muy importante saber que teniendo esa edad no sabemos si podemos retirarnos al 100% o vamos a tener que seguir trabajando de alguna u otra manera. Para los que son emprendedores, empresarios, que tienen sus propios negocios o reciben dinero para su día a día de otra manera, pues simple y sencillamente mucha gente a veces no se prevé y tiene que seguir trabajando el resto de su vida. También tenemos casos excepcionales que yo en mi experiencia en asesor de seguros en los últimos años me he dado cuenta que se enfoca mucho en quienes eh, tienen como profesión bellas artes, vamos a decir que son músicos, que son actores, que son artistas plásticos, gráficos, etcétera. Son personas que aman tanto lo que hacen que la mayoría de ellos me dicen que quieren morir trabajando. Entonces, si es el caso, como quiera, es muy importante que siempre tengamos un colchón para que a cierta etapa de nuestra vida no nos preocupemos por quién va a pagar nuestras cuentas, por quién va a pagar mi servicio médico, cómo voy a pagar los servicios, cómo voy a pagar mi comida, incluso nuestra ropa, nuestra casa, si es que no tenemos casa propia o queremos irnos a una casa de retiro y vacaciones. Tan sencillo como eso, querer hacer cosas que no hiciste porque estabas trabajando y lo quieres hacer en tu etapa de retiro. Entonces son muchos los elementos que nos pueden enriquecer la necesidad de tener un seguro de retiro. Entonces son parte de las cosas que quiero que tomen en cuenta al momento de definir. Obviamente un muy buen asesor de seguros los va a apoyar a ir captando cada una de estas necesidades. Platicábamos más anteriormente. Oye, pues bueno, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu edad? ¿Cuál es tu estado físico? ¿Cuáles son tus actividades de hobbies y deportivas que te gustan hacer? Entonces, todo eso te va a ayudar a tomar conciencia para tener un mejor estilo de vida. Y que llegado el momento, 50, 60, 70 años, los que tú quieras, puedas hacer lo que te plazca sin la necesidad de saber cómo vas a pagar esas actividades, porque ya no estás trabajando. Y si estás trabajando, pues que no sea por necesidad, sino por gusto. ¿Sí? Entonces, recuerden poner preguntas ahí en el área de mensajes para que nosotros podamos responderles e incluso si quieren tener una asesoría cara a cara, podamos agendarla. También se pueden registrar en nuestra página de internet y nosotros nos acercaremos para hacerles una asesoría más directa. Entonces, pues bueno, es muy importante que tomen en cuenta, pues, con qué cuentan actualmente, ¿no? Si tienen una casa o no la tienen, están rentando, viven con la familia, auto o no auto, actividades personales, familiares. Algo muy importante es saber su historia familiar, si sus abuelos, bisabuelos, tíos, hermanos mayores que ustedes,
pues cuál es el alcance de vida en promedio de su familia. Si todavía tienen la dicha de contar con sus padres, con sus abuelos, excelente. Pero si ya tuvieron la desgracia de perderlos, ver a qué edades y por qué causas fallecieron. Si hubo alguna situación accidental, pues bueno, ahí no influye nada. Pero si fue una enfermedad, qué tipo de enfermedad fue, qué tan larga fue la convalecencia, etcétera. Entonces, eso les permitirá saber ustedes un promedio de vida que pueden llegar a tener. Y no es porque queramos que se mueran a esa edad, no, al contrario, queremos que sean longevos y alcancen la plenitud de 100 años, si así lo desean. Pero les ayudará a saber por cuánto tiempo tienen, o sea, para cuánto tiempo deben de ahorrar en este momento para tener un muy buen colchón en el momento de su retiro laboral. Bien, entonces son parte de los elementos que su asesor debe de considerar y ustedes tienen que estar muy al pendiente de hacérselo notar. Si ven que su asesor no le está haciendo este tipo de preguntas, pues a lo mejor habrá que considerar buscar otro asesor. ¿Por qué? Porque los asesores al final de cuentas los vamos a acompañar el resto de su vida, nos vamos a hacer parte de su familia, nos vamos a hacer parte de sus amigos, porque cualquier necesidad es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, quiero volver a platicar un poquito de la cuestión de el porcentaje de ingresos que deben de aportar. Les comentaba al inicio que es muy importante que al menos definan el 10% de sus ingresos para este proyecto. Porque de acuerdo a varios estudios de las finanzas, de la economía, pues las recomendaciones que nos hacen es que el 50% de los ingresos que nosotros tenemos debería enfocarse en nuestras necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas son alimentación, salud, vestido, techo, etcétera. ¿Sí? Nuestro día a día. Entonces, el otro 50% debería estar enfocado, 10% a un ahorro a largo plazo, que es específicamente esto que estamos hablando, retiro. Otro 10% para facilidad de compra o ahorro a corto plazo, que ese también ya lo mencionamos hace un momento y lo vimos en nuestra página, en nuestra pirámide de necesidades. Un tercer elemento se recomienda que sea como para capacitación o para el estudio de actividades que nos hagan ser mejor como profesionistas o como personas en determinado momento de nuestra vida. Pero no todo es responsabilidad, también merecemos divertirnos. Entonces, otro 10% debería ser para esparcimiento. Y el último 10% lo podemos dividir en dos partes. 5% para compartir con alguien. Puede ser si acostumbramos a hacer algún tipo de beneficencia, apoyo a alguien en específico, en la calle, a una casa hogar, a un refugio de animales, lo que nosotros queramos. Y el último 5% para, si le pongo que emergencias, la verdad lo vamos a ocupar para eso. Entonces me gusta más manejarlo como para extras, que cuando tenemos la oportunidad de hacer una compra inteligente, lo podamos hacer. Entonces ya se dan cuenta cómo si hay oportunidad de que con lo que ganamos mes a mes podamos tener una oportunidad de ahorro a corto y a largo plazo. Largo plazo es nuestro retiro. Bueno, y no les he hablado el último punto de nuestra pirámide, que es cómo nos van nos van a recordar. ¿Sí? El último punto lo llamamos como trascendencia y es el equivalente a la herencia que podemos dejar a nuestros beneficiarios. Puede ser, como les platicaba al inicio, no sabemos en este momento de contratación cuáles son tus beneficiarios, cuáles son las personas que dependen de ti, si es que las tienes. Si no las tienes, pues bueno, llegará el momento en que sepas a quién le puedes dejar esa parte de dinero acumulado. Porque estamos hablando que el seguro de gasto médico, perdón, el seguro de retiro tiene el enfoque de ahorro, pero también tiene una suma asegurada para el momento en que, uno, si tú falleces, se le entregan a beneficiarios. Una suma asegurada que en caso de que tuvieras una enfermedad que te dejara con cierta invalidez, que ya no pudieras trabajar, que tú recibas esa cantidad en vida. Y el fallecimiento, pues tus beneficiarios también recibirán una parte similar. Entonces, los seguros, todos en general, te ayudan a tener una trascendencia. Y la trascendencia es la herencia que tú puedes dejar. Si en este momento tus beneficiarios son tus padres,
o tu esposa o pareja o tus hijos o algún familiar o amigo muy cercano, entonces ellos te van a recordar de una manera muy diferente a que si te vas sin dejarles nada. Entonces es lo padre de invertir en seguros. Entonces, recapitulando, ¿qué necesitamos tomar en cuenta para contratar un seguro? Uno, nuestro fecha de nacimiento. Entre más tardemos en contratar, menos suma asegurada y más caro nos puede salir. Dos, somos hombres, somos mujeres, porque genéticamente también hay ciertas cosas que nos benefician por un lado a las mujeres y en otro lado a los hombres. Actividades profesionales, actividades de recreo, o sea, hobbies y también actividades de salud. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Qué hábitos tenemos? Como el fumar, no fumar y si ya tenemos algunas enfermedades o no. Hay ciertas aseguradoras que si ya tienes ciertas enfermedades no te van a asegurar. Entonces también ahí es muy importante que si las tienes, lo platiques con tu asesor y tu asesor te digas cuáles son las políticas que tiene la aseguradora en esos aspectos. Otros elementos a considerar, pues bueno, cuáles son nuestros proyectos de vida, qué es lo que queremos hacer en el momento de retiro, si queremos irnos a vivir a la playa, al bosque, seguir en nuestra casa actual, poner un negocio o simple y sencillamente vivir de nuestras rentas. Entonces, bueno, creo que ya estamos llegando al final de esta sesión. Con todo gusto podemos hacer sesiones personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Nos encantará apoyarlos en XO Consultores. Por favor, dejen sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas en las casillas de mensajes de aquí del canal. Y si gustan, ahí también les vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestro contacto. Recuerden que tenemos nuestra página de internet xoconsultores.com. Nos encuentran igual como XO Consultores en Facebook, en Instagram y en YouTube. Próximamente TikTok. Entonces, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo durante esta media hora. Espero que les haya sido de utilidad lo que les he platicado y espero contar con sus mensajes y espero me den la oportunidad de asesorarlos próximamente. Nuevamente me despido. Soy Jimena Oropesa, directora de XO Consultores y será un gusto poder acompañarlos el resto de su vida asesorándoles en protección financiera, específicamente proyectos para el retiro. Hasta pronto. Gracias.